Le voy a preguntar a Eduardo Levi Yeyati, bueno, cómo va a estar la economía el año próximo y después vamos a hacer una pregunta final respecto a qué peso va a tener la economía. Antes era la corrupción, ahora es la inseguridad, el año que viene va a ser decisiva la economía. Eduardo Levi Yeyati es director del IPSIS y presidente del Consejo de la Producción. Gracias por venir. Bueno, a ver, todos son tan optimistas respecto al año que viene, pese a que los números hoy muestran una economía fuertemente en recesión. Pensarlo así, cuanto más en recesión estés ahora, más vas a recuperar el año que viene. O sea que la visión del año que viene hay que deslindarla de lo que es el concepto de crecimiento, de salida, de desarrollo. O sea, nosotros vamos a ponerlo de manera muy sencilla, vamos a caer este año más o menos como caímos en el 14 y vamos a crecer el año que viene más o menos como crecimos en el 15. De hecho, los números que vos presentabas, los de CCR, lo que llamaba la atención es que te daba siempre demasiado bajo el consumo. Pero el año pasado creciste, 2,4, 2,5, y igual les daba caída de consumo. O sea que debe tener un sesgo hacia abajo. Pero digo, este año vas a caer, entre 1,5 y 2, y parecería que vas a estar más cerca de 2 que 1,5 por los últimos datos. Sí. Y el año que viene estarás ligeramente por arriba de 3, en parte recuperando lo que perdiste. Lo importante acá es que si tomás los últimos 4 años estás creciendo una tasa muy, muy baja. El promedio es... Claro, el promedio es... 0,3. Claro, exacto, entre 0 y 1. Entonces, la pregunta que yo me hago, la que me parece que es más importante como economista, es cómo vas a crecer en el 2018. Porque ahí ya no tenés rebote. Tenés que crecer de alguna forma en base a la inversión, probablemente será el plan desde el inicio, pero bueno, hay que prender una vela para que la inversión efectivamente se vaya acelerando, aunque sea gradualmente. Pero el año que viene no es que estás tranquilo, es que vas a tener una suerte de rebote que ya viste antes. Bueno, voy a ese punto, ¿no? El gobierno está enfocando o apostando todo a que la economía crezca lo más posible el año que viene. Sí. Es decir, el plan es que la economía crezca lo más posible el año que viene. Por la elección. Algunos, yo decía, Bain ayer decía 5% de crecimiento, algunos dicen 4% de crecimiento. Sí, yo creo que el consenso está bastante más abajo, pero de todas formas... Es decir, la economía va a crecer menos que eso. Entre 3 y 3,5. El plan A original era cambiar de una economía que crecía tironeada por un consumo subsidiado y con déficit fiscal a una economía que creciera empujada por la inversión. La inversión tardó en llegar. Entonces el modelo volvió a ser un poco más un modelo que apuesta al consumo y por eso te digo que el año que viene vas a crecer parecido al 2015, no solo en tasas, sino en el comportamiento de la demanda. Va a ser fundamentalmente consumo con una recuperación más bien menor de la inversión. Eso te basta para generar una sensación de alivio, pero te pone la preocupación, el foco de riesgo en el año siguiente. Bueno, ¿cómo se sale entonces lo que llamamos la trampa de la economía acá, ¿no? Esa trampa en la cual vos podés crecer un año, pero el dólar te queda atrasado, te queda barato, tenés un déficit fiscal que no te permite bajar la inflación de cierto nivel, con lo cual al año siguiente, después de que creciste, devaluás y nuevamente hay un ajuste y volvés a caer el consumo. Sí, básicamente el producto te sigue el ciclo del consumo. Exactamente. El consumo cae, ¿Cómo se hace? Porque da la impresión de tenés que salir del consumo. Macri hoy está apostando a full a crecer el año que viene, vía consumo, sí, pero que sigue arrastrando la misma trampa, digamos. La única diferencia es que hoy tiene financiamiento, hoy tiene dólares vía endeudamiento. Tenés que sumarle un motor. O sea, hoy hasta ahora el ciclo era básicamente motorizado por el consumo y cuando el consumo pegaba la marcha para atrás, contraías. Sí. Tenés que sumarle el motor de la inversión. Ahora, decir que tenemos que invertir es como decir que tenemos que crecer. Claro. O sea, no sirve para nada. Sí. O sea, todos sabemos que hay que invertir. La pregunta es por qué no termina de aparecer la inversión. Y ahí hay varias respuestas, algunas de las cuales el gobierno está abordando. Fundamentalmente el costo argentino. Hay una cuestión de tiempo, de ganar confianza, de mostrar que el gobierno está para quedarse, ahí la elección, una elección buena, razonablemente buena, va a ayudar. Pero está el tema más fundamental del costo argentino, costo que no es estrictamente salarial, sino hay un montón de cosas que le agregás, de logística, de costos adicionales al salario. Impuestos, no sé, contingencias salariales que hacen que vos por cada peso que le pagás al trabajador tenés que anotar como costo salarial 2 pesos. Es absurdo, tendrías que reducir esa diferencia de manera de generar más trabajo. Entonces, esos puntos es bien difícil resolverlos en un año. Esos puntos requieren ciertas reformas tributarias, laboral, que tenés que encarar cuanto antes, pero que tienen un precio muy largo
que necesitan un consenso Bueno, entre políticos, entre sectores. Difícilmente, bueno, el gobierno no lo ha encarado para el año que viene, que es el año electoral. Difícilmente el gesto hoy de lo que contamos, una ley que el gobierno quería impulsar de obra pública y se la volteó la parte de la oposición que hasta ahora lo acompañaba y demás, es un gesto de lo que va a pasar el año que viene. No, pero eso es política en el Congreso, eso es natural. Yo creo que esa ley de todas formas va a salir. Está bien, hay algunos digo, puntos que pueden modificar. No, pensemos en términos de los grandes consensos. Sí. Es una reforma tributaria en Argentina. El año que viene no se va a hacer. Pero tenés que iniciar las negociaciones, el diálogo, como para poder hacerlo en el 2018. Porque lo que seguramente no vas a poder hacer es una reforma tributaria en los 6 meses o 9 meses que vas a tener de ventana de acción política después de la elección. Así que tenés que empezar a preparar ese camino ahora. De eso depende salir, o sea, puede ser que no salgas, pero si querés salir depende de que inicies ya el proceso de reforma, de diálogo de reforma. No la vas a mandar al Congreso ahora, ni mucho menos el año que viene, pero tenés que empezar a pensarlas ahora y creo que, de hecho, en algunos de estos puntos dentro del gobierno ya se están pensando. ¿No es riesgoso estar de alguna manera financiando un déficit fiscal importante vía endeudamiento, ¿no? Tomando mucho crédito? De hecho, eso es lo que entra también de dólares financieros de cartera, cuando siguen los mismos desequilibrios de la vieja economía kirchnerista, digamos. Hay una demanda de dólares importante para atesoramiento, hay una cuenta de dólares al exterior vía turismo también muy grande, es decir, hay cosas que son permanentes y la pregunta es si ese financiamiento va a estar permanentemente disponible, porque el día que no ingresen esos dólares, Argentina vuelve a una devaluación importante. La pregunta es si eso es una fuente de riesgo. Sí, es un riesgo. Sí, es un riesgo, Sí. Creo que todo el mundo lo sabe, el gobierno primero. La pregunta quizás compañera de esa es, bueno, vos tenés ahora un trilema, tenés que crecer, por lo tanto no querés bajar el gasto ni querés subir impuestos, por eso va a haber crecimiento. Por eso no se quiere hacer el ajuste fiscal. Claro, y por otro lado querés reducir el endeudamiento. Hoy el gobierno está, creo, apostando a crecer para luego poder hacer el ajuste fiscal en crecimiento. El ajuste fiscal en recesión es terriblemente complicado y vimos lo que pasó en Brasil hace poco, que quisieron hacer un ajuste demasiado tarde en medio de una contracción, una recesión. La apuesta es riesgosa, sí, podés no crecer y entonces tener que hacer el ajuste, un ajuste mayor, sin crecimiento. Sí, se te acaba el financiamiento. Pero si me preguntás a mí hoy si tenés que tomar una decisión, porque la decisión la tenés que tomar mirando todas las restricciones, no me queda muy claro qué combinación sería superior a la que estás haciendo ahora, porque ¿qué harías? ¿Bajarías el gasto ahora? Esta parte de ese gasto es gasto social, previsional, gasto de asignación universal, etcétera. ¿Subirías impuestos? Bueno, acá hablas de Vos decís, Macri va por este camino porque no tiene demasiadas alternativas políticas. Es un desfiladero delgado, pero creo que es el camino, la diagonal que te permite llegar con un poco de aire para racionalizar el tema fiscal en el año 2018 y sobre todo para reducirlo en términos del producto, haciendo crecer el producto. Te hago la última. ¿Está esta impresión de que efectivamente, como vos decís, el año que viene se crece, va a haber consumo? No sé qué va a pasar con la inflación y los salarios, porque acá decía Facundo Moyano, no, la inflación va a ser 25%. Yo creo que va a ser menos. Los salarios tienen que ir arriba de eso. Pero igual, perdón, Facundo Moyano es una parte de una negociación. Sí. O sea, claramente su visión es su postura negociadora. No creo que ¿Vos crees que la inflación va a ser el año que viene abajo del 20%? No sé cuánto va a ser porque va a depender de cuánto crezcas y de cómo crezcas. Si creces más, hay presiones inflacionarias, pero sí va a estar más cerca del 20 que del 25, sin duda. Y posiblemente sea menor. Si es menor, capaz que es menor porque no creces lo suficiente. Entonces, depende un poco de cuál sea tu objetivo de crecimiento. Pero va a ser seguramente menor que 25. ¿La etapa del ajuste terminó? De alguna manera, el ajuste, estamos hablando de evaluación, lo que se conoce como el ajuste, ¿no? O el gobierno llega con esto hasta las elecciones y después de la elección... Mira, el tema fiscal no lo ajustaste. Sí. Cambiaste la composición, creo que es un poco más sana, redujiste con idas y vueltas, pero redujiste los subsidios, pero el déficit sigue siendo el mismo déficit que tenías antes, con una mejor composición. O sea que o creces muy rápidamente o de alguna forma ajustás, reducís el déficit, pero algo ahí todavía falta hacer. Creo que lo están postergando porque están poniendo como prioritario el crecimiento, creo que tiene sentido. Ese crecimiento tiene que generar empleo para que se sienta en la gente, porque podés tener crecimiento sin empleo y eso políticamente
no te da un dividendo. Esa es la apuesta. Creo que la apuesta tiene sentido. Bueno, que es lo que ha pasado en los últimos años. Por eso el kirchnerismo también perdió en el 2013 y en el 2015 la elección. Por eso, como que son dos objetivos que tenés que tener. Primero creces, pero después tenés que hacer que ese crecimiento sea inclusivo en el sentido de que genere empleo. O sea que el desafío es doble. Creo que el ajuste, la segunda parte, si querés, del ajuste, la parte fiscal, la están dejando para después. Para después de la elección del año que viene. Para después del crecimiento. Para después del crecimiento. Leo Yeyati, gracias por haber estado esta noche en Plan M.